Estimados hermanos y amigos que a través de esta programación puedes mirar una enseñanza más, ansiosos de llegar ante ustedes, y quiero anticiparles que estamos pidiendo bendiciones del cielo por todas las personas que tienen la bendición de mirarnos. Nuestro ruego ante Dios, nuestra plegaria ante Dios es que sea Él bendiciéndoles a todos de una manera especial. Tendremos una enseñanza más en la serie de estudios que hemos estado dando, y el tema de hoy lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 9, verso 40. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 40. Gloria a Dios. Estaremos considerando ahora la situación reinante en un padre completamente preocupado por su hijo. Ese es el tema de hoy. Por lo tanto, espero que la bendición del cielo fluya a través de la enseñanza, cubriendo cualquier necesidad que haya, algo parecida a la de este padre o de cualquier otra índole. El escritor de este pasaje fue Lucas. Lucas era un hombre prominente que escribió este evangelio, el más largo de los 4 evangelios, con 1132 versículos. Entonces, terminó de escribir el evangelio de Lucas, y cuando los apóstoles empezaron a ministrar, también él escribió el libro de los Hechos, añadiendo 1003 versículos más. En este caso, la enseñanza de hoy nos presenta a un hombre muy desesperado. Tenía a su hijo enfermo, y algo que a un padre le duele mucho es eso. El padre sospechaba que había alguna influencia del demonio que atormentaba a su hijo. Esa era una necesidad apremiante de urgencia en realidad. Sabía que el Señor Jesús sanó a muchos enfermos y había sanado también a un endemoniado gadareno. Entonces la noticia del Señor, de lo que el Señor Jesús hacía, era la noticia que ocupaba la número 1 en todos esos territorios. Por lo tanto, él tomó la mejor decisión de acudir al Maestro. El Señor Jesús siempre estaba ocupadito, muy ocupado. Entonces, cuando llegó este padre de familia, pues al ver que el Señor estaba rodeado de gente, ocupado atendiendo a uno y a otro y a otro, dice el verso 40, rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. ¿Qué iba a echar fuera? Ese espíritu malo que agobiaba a su hijo. El padre, como estaba muy necesitado, rogó a los discípulos que le ayudaran, que esa influencia la echaran fuera. Pero ese detalle no es cosa tan fácil así como dar una aspirina a alguien. Esa influencia
es de las enfermedades más difíciles que hay, que existen, cuando hay demonios de por medio. Los discípulos no pudieron, entonces, dice aquí, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá a tu hijo. Señor, con palabras de autoridad, habló primeramente a los apóstoles y luego habló al papá. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Qué gozo tan más grande cuando ya Dios toma cartas en el asunto en favor de alguien. Y después de eso, ayuda a la persona que está pidiendo. Dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Muy bien. Algo importante es que este escenario no terminó ahí. El Señor Jesús gozaba de una grande multitud que venían a Él escuchando un mensaje tan glorioso e importante que diariamente estaban contemplando cosas buenas, cosas nuevas, importantes, en general, de una manera general, cubriendo muchas necesidades físicas, intelectuales y también espirituales. Por lo tanto, el Señor se encontró con ese padre angustiado, necesitado, afligido, que tenía un problema que nadie lo podía tocar con éxito. Y llegó el momento en el cual llega el padre de familia con su hijo, con una necesidad apremiante. Intervienen los apóstoles, y como era cosa muy difícil, no pudieron ayudarle. En aquella provincia llamada Betania, el Señor posaba, llegaba ahí, en esa casa, en la casa de Marta, María y Lázaro. Ellos se gozaban atendiendo al divino Maestro. El Señor Jesús no en cualquier casa se quedaba. Él tenía sus preferencias. Donde lo atendían bien. Ahí le gustaba ir. Donde había gentes que se estaban burlando de él. Donde había personas que lo escarnecían. Donde había personas soberbias. No le gustaba ir.
cosa muy parecida a nosotros también nos gusta que nos traten bien, ¿verdad? Donde nos tratan mal parece ser que no nos dan muchas ganas de regresar. Eso es natural. El Señor Jesús iba a la casa de esos tres personajes que les mencioné. Una vez que cenaban ahí en las tardes, el Señor hacía un programa de actividades para el siguiente día. Y ahí platicaban, le llamaba la atención a alguien que falló en algo. Y era una conversación muy interesante para los 12 apóstoles. Era el momento de convivio. Era un momento de confraternidad, diálogo, plática. Y en un momento dado llegó una pregunta de alguien. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos ayudar a ese padre de familia? Explícanos. El Señor le dijo, la única razón que no pudieron ayudarle, porque esta clase de género, con ninguna otra cosa sana, más que con oración y ayuno. Dos elementos muy importantes, que es el título que aparece en unos libritos que traigo por ahí, que se llama Poder y Autoridad. Poder y autoridad. Se ocupa estos dos elementos para poder ser útiles cuando hay esa clase de problemas. Gloria a Dios. Ellos podían orar. La oración es importante. Muy importante es comunicarnos con Dios y hacer una oración. Pero el ayuno no se va a hacer el mismo día. Entonces el ayuno equivale como si alguien toma algo para el camino. Vamos a decir que este asunto es donde yo voy a ir a caminar y me lo llevo conmigo y me lo pongo así. El ayuno equivale a algo que usted ya hizo y lo lleva como un lunch, lo guarda. Razón por la cual el maestro, como estaba humanado, él creyó y dejó un ejemplo a todos los seres humanos, un ejemplo a seguir. Antes de empezar su ministerio, él dio inicio al ayuno. Terminó el día 40, desde que dio inicio al ayuno, terminó. Y haga de cuenta que le estaba echando en un morralito todos los ayunos ahí, porque después no iba a tener oportunidad de hacerlo, a causa de estar trabajando. ¿Qué era el trabajo? Promover enseñanzas de grande importancia. Orar lo puede hacer donde quiera, pero ayunar no. Por esa razón, en el camino de trabajo ocupaba alimento. No era tiempo de ayunar. ¿Cuándo fue el tiempo de ayunar? Cuando iba a dar inicio a un ministerio. Entonces, se puso en ayuno y un día antes que se completó, o el mismo día que completó los 40 días de ayunos, fue cuando Juan el Bautista murió. Dios tenía ya calculado los días y él sabía qué día iban a matar a Juan. Entonces terminó. Entonces nosotros debemos de ayunar, porque él dijo, ejemplo les he dado, como yo he hecho, ustedes lo hacen. Cristo Jesús empezó a ayunar antes de un ministerio y esa es la regla general. Gloria a Dios.
Entonces, así como les mostré vamos a decir, recipiente, este morralito, esta cosa que puse, por ejemplo, nosotros debemos de ayunar. Gloria a Dios. Y una vez que ayune, puede hacer oración donde quiera y Dios va a contestar si une los dos elementos, oración y ayuno. He mencionado que el enemigo es un personaje, aunque es espiritual, él puede ver y puede hacer daño si se le antoja. Pero cuando alguien ayunó y alguien ahora hace oración, haga de cuenta que trae un arma de 2 cañones, oración y ayuno. ¿Han mirado ustedes películas del oeste donde salen armas? Esos vaqueros que sacan un arma de 2 cañones. Esa es oración y ayuno. El maligno lo mira usted, y si no trae un arma de 2 cañones, dice, no, con este puedo hacer lo que me dé la gana. No tiene el poder y la autoridad. Entonces el Señor Jesús sabía que sus discípulos no habían ayunado. El Señor les contestó, esta clase de género solo con oración y ayuno se van a ir. Y ellos no habían ayunado. Pero ¿cuándo iban a ayunar? Cuando el Señor Jesús ya no estuviera personalmente con ellos. Y ahí pues, que esa fue la respuesta del Divino Maestro para que ellos tomaran valor, entendieran cuál era la razón, cuál era la causa, cuál era, ¿verdad?, la parte interesante en la cual ellos llegaría el momento que iban a ayunar. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús ya no estuviera con ellos personalmente. Y ahí cuando el Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan le dice, Padre, estos que me has dado, quiero que los cuides, que los guardes. Entonces estaba pues el Señor Jesús como hombre haciendo una oración, como Dios no ocupaba nada. Entonces estaba haciendo una oración intercesora para aquellos que le seguían. Entonces de esa manera ellos de ese tiempo en adelante era el tiempo de ayunar. Gloria a Dios, aleluya. Sus discípulos no habían ayunado. La gente criticaba, como siempre va a haber gente criticona. Entonces le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan ayunaban y estos no ayunan. El Señor le contestó, ¿cómo van a ayunar los que están en boda? Pero va a llegar el tiempo, va a llegar el día que entonces sí lo van a hacer. Entonces, hermanos, el tiempo para usted y para mí de ayunar, orar, es ahora. ¿Quiere estar fuerte? Tiene que prepararse. ¿Queremos estar fuertes? Unámonos. En la unión está la fuerza. Y cualquier necesidad que haya en el grupo, únanse todos, digan, tal día vamos a ayunar. Y van a ver lo que va a suceder. Cosa hermosa sucede en todo el universo. Estimados amigos que nos miran a través de este medio, mi mayor deseo es que Dios los cuide, los bendiga. Espero que también se gocen con una enseñanza de esta magnitud. Que la gracia de nuestro gran Dios sea con todos vosotros. Gloria a Dios. Amén.